En un pequeño pueblo costero llamado Puerto de la Esperanza, situado entre verdes colinas y un mar que golpeaba continuamente contra las rocas, se desarrollaba un profundo drama familiar, invisible a los ojos de los turistas que visitaban el lugar en busca de paz y hermosos paisajes. El pueblo, con sus calles de adoquines desgastados y casas de fachadas coloridas, tenía un aire de tranquilidad casi intemporal, como si el tiempo allí pasara más despacio. Sin embargo, detrás de esa apariencia serena, Jorge, un hombre de 45 años, libraba una batalla diaria que pocos comprendían. Jorge, un hombre de estatura media, con el cabello comenzando a encanecer y los hombros siempre tensos, era conocido por los vecinos como una persona reservada, que mantenía para sí las angustias que lo afligían. Había regresado al pueblo años atrás, abandonando una vida prometedora en una gran ciudad para cuidar de su madre, doña Marta, una mujer de 76 años que había sido diagnosticada con demencia. Doña Marta, quien en su juventud había sido una figura enérgica e independiente, ahora estaba atrapada en una niebla constante de confusión y olvido. Su casa, antes llena de vida, con plantas en los alféizares de las ventanas y el constante olor a comida casera, ahora tenía un aire de abandono, reflejando el estado de su mente. Jorge, que había crecido con la imagen de su madre como una fortaleza inquebrantable, ahora enfrentaba la dolorosa realidad de verla perderse poco a poco a manos de una enfermedad implacable. La rutina de Jorge estaba marcada por la repetición de tareas exhaustivas: preparar las comidas, administrar los medicamentos y tratar, con paciencia, de recordar a su madre quién era él, quién era ella. Cada día era una lucha silenciosa contra el desgaste emocional y físico, una lucha que él enfrentaba solo. Sus antiguos sueños, otrora llenos de ambición y esperanza, habían sido dejados de lado, reemplazados por la responsabilidad de cuidar a doña Marta. A medida que los días pasaban, Jorge sentía crecer la frustración, una frustración que trataba de contener, pero que a veces se manifestaba en momentos de irritación o profunda tristeza. El peso de esa responsabilidad lo aplastaba, pero continuaba, movido por un amor filial que, aunque a veces teñido de resentimiento, aún lo mantenía al lado de su madre, fiel al compromiso que había asumido. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a despedirse, tiñendo el cielo de un suave naranja, Jorge decidió enfrentar una tarea que venía posponiendo desde hacía semanas: organizar los papeles antiguos acumulados en la casa. La sala de estar estaba silenciosa, solo el sonido distante de las olas rompiendo en la playa traía algo de vida al ambiente. Jorge, sentado al lado de una mesa de madera desgastada por el tiempo, comenzó a hurgar en los cajones llenos de documentos olvidados. Eran papeles amarillentos por el tiempo, llenos de recuerdos de una vida que ahora parecía tan distante. Pasó por facturas antiguas, cartas de amigos y familiares, hasta que sus dedos tocaron algo diferente. Una carta doblada cuidadosamente, escondida en el fondo de uno de los cajones. La carta era visiblemente antigua, con el papel frágil y la tinta ligeramente desvaída, pero aún legible. El corazón de Jorge se aceleró mientras desdoblaba el papel con cuidado, como si temiera que el toque más ligero pudiera destruirla. Al abrir la carta, reconoció de inmediato la firme caligrafía de su difunto padre. Sintió un nudo en el pecho, una mezcla de nostalgia y curiosidad, mientras comenzaba a leer las palabras que parecían resonar desde el pasado. La carta, escrita en un tono confidencial, contenía una revelación que Jorge jamás habría imaginado. Su padre mencionaba la existencia de una fortuna secreta, dinero guardado para un futuro que él nunca tuvo la oportunidad de presenciar. Era una herencia que, según él, podría cambiar el rumbo de las vidas de Jorge y doña Marta, sacándolos del estancamiento y las dificultades que enfrentaban. Sin embargo, había un detalle crucial que hizo que Jorge dejara de respirar por un momento. Para acceder a esa riqueza, era necesario que doña Marta confirmara su existencia. Jorge sintió el peso de las palabras como un golpe en el estómago. Se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la sala, tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. La idea de una fortuna que podría resolver tantos de sus problemas era al mismo tiempo tentadora y angustiante. Sabía que convencer a su madre de confirmar la herencia sería una tarea casi imposible, considerando el avanzado estado de su demencia. Pero la posibilidad de que esa fortuna pudiera aliviar la carga que llevaba, lo hizo considerar la difícil misión que tenía por delante.
Empezó a preguntarse si había alguna manera de hacer que su madre recordara, aunque fuera por un breve momento, la herencia mencionada en la carta. El dilema era complejo. ¿Cómo podría Jorge, ya emocionalmente exhausto, encontrar una forma de sacar a la luz un recuerdo que, en la mente de su madre, estaba enterrado bajo el velo de la enfermedad? En los días que siguieron, Jorge intentó varios enfoques para sacar a relucir los recuerdos de su madre. La involucraba en conversaciones sobre el pasado, le mostraba fotos antiguas, esperando que algún fragmento de recuerdo pudiera emerger y abrir la puerta a la verdad oculta. A veces doña Marta parecía vagamente consciente de las historias que Jorge contaba, pero la lucidez se desvanecía tan rápidamente como surgía. Jorge se sentía como un náufrago en un mar de incertidumbres, tratando de alcanzar una tabla de salvación que siempre parecía fuera de su alcance. La presión para conseguir esa confirmación comenzó a pesar cada vez más sobre él, creando una tensión constante que lo dejaba al borde del agotamiento. En un momento de desesperación, Jorge consideró la posibilidad de desistir, de abandonar la búsqueda de esa fortuna y aceptar la difícil realidad en la que vivía. Pero algo dentro de él, tal vez el mismo impulso que lo había hecho cuidar de su madre todos esos años, lo mantenía determinado a seguir intentando, a buscar la clave que desbloquearía un futuro diferente para ambos. Jorge se sentía cada vez más acorralado por las circunstancias que lo rodeaban. El descubrimiento de la carta había encendido una llama de esperanza, pero al mismo tiempo había lanzado una sombra sobre su alma. El dinero prometido podría ser la salvación de todo. Podría sacar a su madre de una casa en ruinas y llevarla a una clínica donde recibiría cuidados adecuados. También podría darle a él la oportunidad de empezar de nuevo su vida, de rescatar algunos de los sueños que había enterrado bajo las responsabilidades diarias. Pero había una barrera infranqueable, la necesidad de que doña Marta confirmara la existencia de esa herencia. Y, con el estado avanzado de su demencia, esa confirmación parecía tan inalcanzable como la propia fortuna. El conflicto interno de Jorge comenzó a tomar proporciones inquietantes. Por la noche, mientras su madre dormía, se sorprendía pensando en posibilidades que nunca habría considerado antes. La idea de dejarla en un lugar público surgió en su mente como un intruso indeseado, una solución práctica para un problema que parecía insoluble. Sabía que, eventualmente, alguien la encontraría y la cuidaría. Tal vez la llevarían a un hospital o a una institución donde recibiría los cuidados que tanto necesitaba. Y él, por su parte, estaría libre para seguir adelante, sin la pesada carga que le impedía vivir plenamente. La idea lo repelía y al mismo tiempo lo atraía, como una tentación oscura que ofrecía una solución, aunque inmoral. Los días se convirtieron en un tormento para Jorge, con sus pensamientos divididos entre la culpa y el deseo de libertad. Sabía que abandonar a su madre sería un acto de crueldad imperdonable, algo que contradecía todo lo que siempre había creído sobre la responsabilidad familiar y el amor filial. Pero al mismo tiempo, el agotamiento y la desesperación lo empujaban a considerar esa idea sombría cada vez más en serio. Jorge comenzó a planear mentalmente cómo podría hacer eso, cómo podría llevar a su madre a un lugar concurrido, tal vez un mercado o una plaza, y simplemente desaparecer. Se sentía desgarrado entre el hombre que sabía que debía ser y el hombre en que las circunstancias lo estaban convirtiendo. Cada vez que esa idea oscura surgía en su mente, trataba de alejarla, pero la sensación de alivio que traía era casi irresistible. Sin embargo, cada vez que Jorge miraba a su madre, frágil y perdida en su propia mente, la culpa lo inundaba con una fuerza abrumadora. Sabía que, en el fondo, no tendría el valor de abandonarla, pero la mera consideración de esa posibilidad lo hacía sentir como si estuviera traicionando todo lo que era. El conflicto interno se transformaba en un ciclo torturante de esperanza y desesperación, de planificación y arrepentimiento. Las noches sin dormir se convirtieron en una constante, con Jorge imaginando los diferentes desenlaces de su situación, atrapado entre el deber y el deseo de liberación. Sabía que algo dentro de él se estaba rompiendo, que cada día que pasaba sin una solución concreta lo empujaba más hacia el abismo de la desesperanza, y aún así seguía luchando contra los pensamientos oscuros, buscando dentro de sí una razón para seguir soportando la carga que el destino había puesto sobre sus hombros. La idea continuaba atormentando a Jorge,
Pero a medida que pasaban los días, la tentación de una vida mejor se volvía irresistible. Se imaginaba lejos de la carga que llevaba, viviendo una vida más liviana, tal vez incluso volviendo a soñar. La culpa y la duda lo corroían por dentro, pero la necesidad de escapar se volvía más fuerte. Finalmente, decidió que era hora de poner en práctica el plan que había estado elaborando en sus momentos más oscuros. Jorge fue hasta la terminal de autobuses y con las manos temblorosas compró 2 pasajes de autobús para una ciudad distante, eligiendo deliberadamente un lugar que no conocían y donde nadie los reconocería. El acto de comprar los pasajes le hizo sentir una mezcla de alivio y terror. Alivio por finalmente estar actuando, pero terror por saber lo que estaba a punto de hacer. Guardó los boletos en el bolsillo, sintiendo el peso del papel como si fuera un ancla arrastrándolo al fondo de un mar turbulento. De regreso a casa, Jorge comenzó a hacer las maletas de Doña Marta. Eligió cuidadosamente ropa vieja y desgastada, artículos que no llamarían la atención y principalmente que no incluían ninguna identificación. Cada prenda doblada parecía un adiós silencioso, una despedida que no sabía si tendría la fuerza para concretar. Evitaba mirarla a los ojos mientras lo hacía, temiendo que su determinación vacilara. La preparación de la maleta fue un proceso mecánico, casi disociado de sus emociones, como si se estuviera preparando para una tarea rutinaria y no para algo que podría cambiar sus vidas de manera irreversible. El día del viaje, Jorge se despertó temprano, con el estómago revuelto de ansiedad y culpa. Ayudó a Doña Marta a vestirse, hablándole de forma tranquila y suave, como si fuera un día cualquiera. Salieron de casa con una pequeña maleta descolorida, la figura frágil de Doña Marta apoyada en su brazo, caminando hacia lo desconocido. En el autobús, mientras el vehículo se alejaba de Puerto de la Esperanza, Jorge miró por la ventana, viendo cómo el pueblo que conocía tan bien desaparecía en la distancia. Cada kilómetro recorrido hacía que el plan fuera más real, y sentía su corazón latir descompasado, como si tratara de advertirle del error que estaba cometiendo. Cuando llegaron a la ciudad distante, Jorge sintió una ola de vértigo. El ruido y el movimiento a su alrededor contrastaban con la quietud de Puerto de la Esperanza, haciéndolo sentir aún más desubicado y perdido. Guió a Doña Marta por las calles concurridas hasta que encontraron una plaza pública. Se sentaron en un banco por unos minutos, Jorge observando a las personas que pasaban, buscando en sus rostros alguna señal de comprensión, de redención. Finalmente, cuando la tarde comenzó a caer, se levantó, diciéndose a sí mismo que era hora de partir. Echó un último vistazo a su madre, que parecía ajena a todo lo que la rodeaba, y con un nudo en la garganta, se dio la vuelta para irse. Pero mientras comenzaba a caminar, algo lo detuvo. No era una fuerza física, sino una corriente invisible de responsabilidad y amor que lo arrastraba de vuelta. Jorge se detuvo, los pasos se volvían pesados y sintió el peso de su decisión aplastarlo. La imagen de su madre, sola y vulnerable, perdida en una ciudad extraña, llenó su mente. La visión era insoportable. Sabía que si daba un paso más, no habría vuelta atrás. En un momento de dolorosa claridad, Jorge se dio cuenta de que no podía hacer eso. La responsabilidad y el amor que sentía por su madre, incluso en medio de la desesperación, eran más fuertes que el deseo de escapar. Con lágrimas en los ojos, volvió al banco, se sentó junto a Doña Marta, tomó su mano temblorosa y supo que, por difícil que fuera, enfrentaría lo que viniera a su lado. Durante todo el camino de regreso a la terminal de autobuses, el silencio dentro del coche parecía tangible, como si cada respiración y cada latido del corazón de Jorge resonaran dentro de la cabina. Doña Marta, ajena al torbellino emocional de su hijo, miraba por la ventana con la expresión distante, perdida en un mundo que solo ella podía ver. La ausencia de palabras entre ellos llevaba un peso insoportable, como si Jorge estuviera conduciendo hacia el abismo de sus propios actos. Intentó mantener el foco en la carretera, pero la culpa ya comenzaba a infiltrarse, silenciosa y corrosiva, en su mente. Al llegar a la terminal de autobuses, Jorge ayudó a su madre a salir del coche y la llevó hasta un banco aislado. El lugar estaba concurrido, con gente yendo y viniendo, pero ese banco parecía un pequeño oasis de soledad en medio del bullicio. Jorge sintió que su estómago se revolvía mientras ayudaba a Doña Marta a sentarse. La voz que usó para despedirse era forzadamente calmada, casi convincente. «Mamá, voy a buscar un refrigerio, espérame aquí, vuelvo enseguida».
Las palabras salieron de su boca con dificultad, cada sílaba un peso que apenas podía cargar. Doña Marta lo miró con ojos vacíos, sin preguntar, sin mostrar siquiera una señal de comprensión. Jorge sabía que era la última vez que la vería en esa situación, y eso lo hizo dudar, pero el impulso de liberarse de una vez por todas lo hizo alejarse rápidamente. Mientras se alejaba de la terminal de autobuses, Jorge luchaba por ignorar el creciente peso de la culpa que comenzaba a oprimir su pecho. Entró en un taxi y a medida que el vehículo se movía por las calles de la ciudad, Jorge intentaba racionalizar su decisión. Intentaba convencerse de que había hecho lo mejor para ambos, que su madre estaría mejor bajo el cuidado de extraños que bajo el peso de su agotamiento. Sin embargo, cada kilómetro que lo alejaba de doña Marta, la culpa ganaba fuerza, convirtiéndose en una presencia casi física dentro del taxi, sofocándolo con cada pensamiento. Cuando finalmente llegó a casa, el silencio que lo esperaba era ensordecedor. La casa, que ya parecía fría y vacía antes, ahora parecía un sepulcro de sus acciones. Sentía el eco de su propia respiración en las habitaciones, como si la casa estuviera rechazando su presencia. El peso de la decisión comenzó a manifestarse de maneras inesperadas. Las manos de Jorge temblaban cuando entró en la sala y vio la carta sobre la mesa. La carta que había desencadenado toda esta situación, la promesa de una fortuna que ahora parecía una maldición. Con una mezcla de rabia y desesperación, tomó el papel, sus ojos corriendo por las palabras que ya conocía de memoria. Pero esta vez, algo nuevo llamó su atención. En el pie de la carta, casi imperceptible, había una nota escrita con la temblorosa caligrafía de su padre. Este tesoro solo será accesible con el consentimiento mutuo. Las palabras golpearon a Jorge como un golpe. El consentimiento mutuo. ¿Qué significaba eso? ¿Sería necesario que ambos, él y su madre, estuvieran de acuerdo en reclamar la herencia? ¿O era algo más profundo, algo que trascendía la simple burocracia? La culpa que antes lo corroía ahora se transformaba en un terror sofocante. Había dejado a su madre, vulnerable y sola, en una terminal de autobuses desconocida, y ahora se daba cuenta de que cualquier esperanza de acceder a la herencia estaba condenada por el acto imprudente. Pero más allá de eso, el significado de esa anotación parecía expandirse en su mente, como si la clave para la fortuna no fuera material, sino que estuviera ligada al vínculo entre él y su madre, un vínculo que acababa de romper. La desesperación se apoderó de Jorge. Salió corriendo de la casa, sintiendo la urgencia pulsar en sus venas. Tomó el primer taxi que encontró, apenas capaz de formular las palabras para explicar al conductor el camino de regreso a la terminal de autobuses. Durante el viaje, su mente estaba hecha trizas, alternando entre imágenes de su madre sola y desamparada y el miedo aplastante de que algo terrible pudiera ocurrirle. Cuando finalmente llegó a la terminal de autobuses, corrió hacia el banco donde la había dejado, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que podría explotar. Doña Marta aún estaba allí, sentada donde él la había dejado, mirando la nada con esa misma expresión perdida. Jorge cayó de rodillas frente a ella, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras tomaba las frías manos de su madre entre las suyas. «Lo siento, mamá. Lo siento mucho». Las palabras salían entre sollozos, mientras se prometía a sí mismo que nunca más la dejaría. La culpa ahora no era solo un sentimiento, sino una marca permanente en su alma, y un recordatorio de cuánto había fallado. Volvieron a casa juntos, pero Jorge sabía que las consecuencias de sus actos no desaparecerían tan fácilmente. El peso de lo que casi había hecho lo acompañaría para siempre, y con él la certeza de que no podría seguir huyendo de las responsabilidades que la vida le había impuesto. Un escalofrío recorrió la espalda de Jorge cuando finalmente comprendió lo que estaba en juego. El descubrimiento de esa anotación en la carta hizo que su estómago se hundiera y su mente girara en un torbellino de culpa y pánico. Sin el consentimiento de su madre, toda la promesa de la fortuna era inalcanzable, y peor aún, había abandonado a la única persona que podía darle la clave para esa nueva vida. La sensación de que todo lo que había hecho había sido en vano lo aplastaba. Desesperado y tomado por un creciente miedo, Jorge tomó las llaves del coche con las manos temblorosas y salió disparado, conduciendo de vuelta a la terminal de autobuses. Durante todo el trayecto, rezaba, suplicando en silencio que aún fuera posible encontrar a su madre sentada en ese banco, esperando por él como le había prometido.
Doña Marta aún estaba allí, sentada donde él la había dejado, mirando la nada con esa misma expresión perdida. Jorge cayó de rodillas frente a ella, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras tomaba las frías manos de su madre entre las suyas. «Lo siento, mamá. Lo siento mucho». Las palabras salían entre sollozos, mientras se prometía a sí mismo que nunca más la dejaría. La culpa ahora no era solo un sentimiento, sino una marca permanente en su alma, y un recordatorio de cuánto había fallado. Volvieron a casa juntos, pero Jorge sabía que las consecuencias de sus actos no desaparecerían tan fácilmente. El peso de lo que casi había hecho lo acompañaría para siempre, y con él la certeza de que no podría seguir huyendo de las responsabilidades que la vida le había impuesto. Un escalofrío recorrió la espalda de Jorge cuando finalmente comprendió lo que estaba en juego. El descubrimiento de esa anotación en la carta hizo que su estómago se hundiera y su mente girara en un torbellino de culpa y pánico. Sin el consentimiento de su madre, toda la promesa de la fortuna era inalcanzable, y peor aún, había abandonado a la única persona que podía darle la clave para esa nueva vida. La sensación de que todo lo que había hecho había sido en vano lo aplastaba. Desesperado y tomado por un creciente miedo, Jorge tomó las llaves del coche con las manos temblorosas y salió disparado, conduciendo de vuelta a la terminal de autobuses. Durante todo el trayecto, rezaba, suplicando en silencio que aún fuera posible encontrar a su madre sentada en ese banco, esperando por él como le había prometido. El trayecto que había hecho horas antes ahora parecía una pesadilla extendida, cada segundo arrastrándose como una eternidad. El mundo a su alrededor se transformó en un borrón mientras conducía por las calles, ignorando señales de tránsito y la prudencia habitual. El pavor de perder a su madre para siempre tomaba control de cada pensamiento. Cuando finalmente llegó a la terminal de autobuses, Jorge salió del coche de un salto, corriendo hacia el lugar donde había dejado a doña Marta. Pero, al llegar al banco, la realidad lo golpeó con fuerza brutal. El lugar estaba vacío. El vacío en el banco fue como un golpe en el estómago. Jorge sintió su cuerpo temblar mientras sus ojos buscaban frenéticamente a su alrededor, buscando cualquier señal de su madre. Preguntó a todas las personas que encontró, empleados de la terminal, vendedores ambulantes, pasajeros, pero nadie la había visto. La terminal de autobuses, antes un lugar solo de tránsito, ahora parecía una arena de desesperación. Cada respuesta negativa, cada mirada de indiferencia, era como una cuchilla que cortaba más profundamente. Jorge continuaba corriendo por los pasillos, con la voz ahogada por el miedo, mientras llamaba a su madre, esperando que en cualquier momento oyera su respuesta. Pero la respuesta no llegó. La desesperación comenzó a consumir a Jorge. Recorrió cada rincón de la terminal, mirando detrás de cada banco, en cada baño, en cada área de embarque, pero doña Marta había desaparecido. El pánico lo engullía, dejándolo al borde del colapso. Se imaginaba a su madre perdida, confundida y sola en una ciudad que no conocía, tal vez deambulando sin rumbo o sentada en algún lugar, incapaz de pedir ayuda. La culpa que antes lo había corroído ahora se transformaba en puro terror. ¿Cómo pudo ser tan insensato? ¿Cómo pudo pensar que podría simplemente dejarla allí y seguir adelante? Cuando todos sus intentos de encontrarla dentro de la terminal fracasaron, Jorge salió a la calle, su mente girando con preguntas y escenarios terribles. Comenzó a recorrer las aceras, espiando en tiendas y cafés cercanos, preguntando a todos si habían visto a una anciana, describiéndola con una precisión dolorosa. Pero una vez más, nadie sabía nada. Cada minuto que pasaba sin señales de doña Marta era una tortura, un peso insoportable sobre sus hombros. La idea de que podría no volver a verla lo devastaba. Finalmente, exhausto y sin saber qué más hacer, Jorge volvió al punto donde había dejado a su madre, como si esperara que ella simplemente reapareciera allí, como si nada hubiera sucedido. Pero el banco estaba vacío, y el silencio a su alrededor parecía burlarse de su desesperación. Cayó de rodillas en el suelo, con las lágrimas finalmente corriendo libremente por su rostro. Sabía que había cometido un error terrible, un error que podría costarle la vida a su madre. Con la cabeza baja y el cuerpo sacudido por los sollozos, Jorge sintió el peso total de sus acciones.
Ahora, lo único que le quedaba era una búsqueda desesperada de alguien que temía haber perdido para siempre. Lo que siguió fueron días de una búsqueda frenética y dolorosa, donde cada momento parecía estirarse al límite de su resistencia emocional. Jorge vagaba por las calles de la ciudad, visitando cada plaza, cada parque, cada rincón donde pudiera imaginar que doña Marta podría estar. El miedo y la desesperación se mezclaban con un creciente sentimiento de culpa, transformando cada paso en una agonía. Las noches, que antes traían un alivio temporal en forma de sueño, ahora se convertían en un campo de batalla de pesadillas, donde veía el rostro de su madre, perdido y angustiado, llamándolo en una oscuridad sin fin. Se despertaba sudando frío, con el pecho apretado, sintiéndose más desesperado con cada mañana que amanecía sin noticias de su madre. Después de varios días sin éxito, y con la desesperación apoderándose de su ser, Jorge se dio cuenta de que no podía continuar solo. El peso de su decisión, el dolor de cada día que pasaba sin encontrar a doña Marta, finalmente lo quebró. Se dirigió a la comisaría, con el corazón martilleando en el pecho, sabiendo que tendría que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Allí contó todo a la policía, cada detalle, cada pensamiento que lo había llevado a tomar esa decisión desesperada. Habló sobre la carta, sobre la herencia, sobre la insoportable presión que sentía, y finalmente admitió, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, que había dejado a su madre en la terminal de autobuses, con la esperanza de huir de sus responsabilidades. La confesión fue recibida con una mezcla de sorpresa y comprensión. Los policías, acostumbrados a lidiar con situaciones difíciles, no perdieron tiempo en iniciar los procedimientos para encontrar a doña Marta. Se emitió inmediatamente una alerta, describiéndola con todos los detalles proporcionados por Jorge. Las fotos de doña Marta fueron distribuidas por toda la ciudad y en los municipios vecinos. Jorge seguía los movimientos de la policía con una ansiedad casi insoportable, esperando que en cualquier momento una llamada pudiera traer la noticia que tanto ansiaba escuchar, que su madre había sido encontrada. La policía comenzó a rastrear todos los posibles movimientos de doña Marta, verificando imágenes de cámaras de seguridad, interrogando a taxistas, conductores de autobús y transeúntes que pudieran haberla visto. Fueron días de preguntas incesantes, de rastreo de posibles lugares a donde podría haberse dirigido. Jorge fue llamado varias veces para proporcionar más información, para ayudar en la búsqueda, pero cada día que pasaba sin resultados parecía corroer su esperanza. Toda la ciudad parecía involucrada en la búsqueda, pero aún así, la realidad de no saber el paradero de doña Marta era un peso aplastante sobre Jorge. Permanecía en la comisaría, aunque no tuviera obligación de estar allí, como si su presencia pudiera acelerar el proceso de alguna manera. Cada teléfono que sonaba, cada radiocomunicador que emitía una señal, hacía que su corazón se detuviera por un instante, esperando que ese fuera el momento en que sabría que su madre estaba a salvo. La angustia de no saber dónde estaba su madre, de no poder corregir el error que había cometido, era una tortura que Jorge nunca había imaginado ser capaz de soportar. La culpa, que antes lo había corroído lentamente, ahora era un dolor constante, un recordatorio cruel de que sus acciones tenían consecuencias reales y devastadoras. Apenas podía comer, apenas podía dormir, y con cada día que pasaba, el arrepentimiento lo hundía más en un pozo de desesperación. La intervención de la policía trajo algo de alivio temporal, en forma de acción y movimiento, pero no disminuyó el dolor de Jorge. Sabía que había desencadenado una serie de eventos que estaban fuera de su control, y que el destino de su madre ahora estaba en manos de otras personas. Solo podía esperar y rezar para que ella fuera encontrada a tiempo, para que pudiera de alguna manera redimirse por lo que había hecho. Mientras Jorge enfrentaba días de desesperación y angustia, doña Marta, en su estado de confusión, había subido a un autobús equivocado en la terminal, sin que nadie se diera cuenta. El autobús la llevó a un pueblo distante, un lugar pequeño y casi olvidado en el tiempo, rodeado de colinas y caminos de tierra. Cuando el autobús llegó a su destino final, el conductor, sin saber que doña Marta no tenía un destino en mente, la ayudó a bajar. Ella comenzó a vagar por las calles del pueblo, desorientada y ajena al caos que su ausencia estaba causando en la vida de su hijo. Doña Marta caminó por calles que no reconocía,
sus ojos vagando sobre paisajes que no tenían sentido para su mente fragmentada. No sabía a dónde iba ni por qué estaba allí. El rostro de Jorge y la casa donde vivía ahora eran solo sombras en su memoria. Al final del día, doña Marta estaba cansada y hambrienta, pero aún sin noción de dónde estaba o cómo regresar a casa. Fue entonces cuando Sida, una mujer de mediana edad con una expresión amable y observadora, la encontró. Sida se había jubilado recientemente de su larga carrera como enfermera en una ciudad más grande y se había mudado a ese tranquilo pueblo en busca de paz. Estaba saliendo de una tienda de comestibles local cuando vio a doña Marta sentada en un banco, sola y visiblemente perdida. Algo en la postura frágil de la anciana llamó la atención de Sida, y su instinto profesional, junto con su naturaleza compasiva, la hizo acercarse para ayudar. Sida abordó a doña Marta con cuidado, usando el tono calmo y reconfortante que había perfeccionado durante años de trabajo en enfermería. «Hola, querida, ¿estás bien? Parece que estás buscando a alguien», dijo sentándose al lado de doña Marta. La anciana la miró, con los ojos nublados y llenos de confusión. «Yo no sé. ¿Dónde estoy?», respondió doña Marta, con la voz temblorosa y perdida. Sida se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal, y su experiencia le decía que doña Marta necesitaba ayuda urgente. Sin dudarlo, Sida decidió llevar a doña Marta a su casa, ofreciéndole una comida caliente y un lugar para descansar mientras trataba de entender la situación. Mientras doña Marta comía, Sida la observaba atentamente, tratando de entablar una conversación que pudiera aclarar cómo esa mujer había terminado allí. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a formarse en la mente de Sida. Se dio cuenta de que doña Marta probablemente sufría de algún tipo de demencia y que se había perdido. Sida no tenía idea de quién era esa mujer o de dónde venía, pero sabía que necesitaba ayuda. Tan pronto como pudo, Sida se puso en contacto con las autoridades locales. Explicó la situación, describiendo a la mujer que había encontrado y el estado en el que se encontraba. La policía local, que ya estaba en alerta debido a la desaparición de doña Marta, inmediatamente conectó los puntos con la historia que Jorge había relatado. Sida fue informada de la situación y se le pidió que mantuviera a doña Marta en su casa hasta que las autoridades pudieran organizar su regreso. Mientras esperaban, Sida hizo lo mejor que pudo para calmar y consolar a doña Marta. Pasaron horas sentadas en la sala de estar de Sida, la televisión encendida a un volumen bajo, mientras doña Marta murmuraba fragmentos de recuerdos confusos. Sida la escuchaba pacientemente, sosteniendo su mano siempre que parecía particularmente perdida o asustada. Aunque las palabras de doña Marta eran a menudo desconectadas, había una tristeza y una dulzura en sus ojos que tocaban a Sida profundamente. Finalmente, después de horas que parecieron días, las autoridades llegaron, trayendo consigo las noticias que Jorge tanto anhelaba escuchar. Doña Marta estaba a salvo y pronto sería llevada de regreso a él. Sida, aunque aliviada de que doña Marta estuviera segura, sintió un nudo en el corazón al verla partir. En los pocos momentos que pasaron juntas, se había encariñado con esa señora que, a pesar de toda la confusión en su mente, aún mostraba signos de una vida llena de historias y de un amor profundo por el hijo que en el fondo todavía reconocía. El reencuentro entre Jorge y doña Marta fue un momento cargado de emociones conflictivas. Cuando la vio, la primera reacción fue un alivio casi abrumador, como si el peso que llevaba en el pecho finalmente fuera aliviado. Pero ese alivio fue rápidamente seguido por una ola de dolor y culpa cuando se dio cuenta de lo frágil que estaba su madre. Parecía aún más pequeña, más vulnerable, con los ojos que lo reconocían, pero que ahora reflejaban una confusión aún más profunda. Jorge corrió hacia ella, cayendo de rodillas y envolviéndola en un abrazo desesperado, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Mamá, perdóname, perdóname», era todo lo que podía decir, con la voz entrecortada por el arrepentimiento y el alivio de tenerla de vuelta. Doña Marta, aunque visiblemente confundida, respondió al abrazo con una suavidad que desgarró el corazón de Jorge. Ella lo reconocía, sí, pero las palabras correctas se le escapaban. En su lugar, murmuraba fragmentos de recuerdos pasados, mezclando presente y pasado, como si el abrazo de Jorge fuera al mismo tiempo un reencuentro y una despedida de otra vida. Aún así, Jorge sintió el calor de la aceptación en el toque de su madre, un gesto que parecía perdonarlo por todo,
aunque ella no comprendiera completamente lo que había sucedido. Después del reencuentro, Jorge sintió la necesidad de hablar con Sida, la mujer que había cuidado de su madre y garantizado su seguridad. Sabía que le debía más que solo un agradecimiento, le debía la verdad. Sida lo recibió con una mirada comprensiva, pero también cautelosa, sin saber aún toda la extensión de lo que había ocurrido. Jorge, con el corazón pesado, decidió abrirse a ella, confesando la desesperación que lo llevó a tomar una decisión tan imprudente. Mientras hablaba, Sida permaneció en silencio, escuchando atentamente. Jorge le contó sobre la carta, la promesa de una fortuna que lo había cegado a lo que realmente importaba, y sobre cómo, en un momento de desesperación y agotamiento, había tomado una decisión de la que ahora se arrepentía profundamente. Habló sobre el peso insoportable de cuidar de su madre, del miedo constante de no poder mantenerla y de cómo había intentado, en un acto de desesperación, huir de sus responsabilidades. Cada palabra era una espina que salía de su garganta, dejando un rastro de dolor y vergüenza. Cuando terminó, Sida permaneció en silencio por un momento, digiriendo todo lo que había oído. Podía ver en los ojos de Jorge la sinceridad de su arrepentimiento y la profundidad de su dolor. Jorge, dijo finalmente, con una voz suave pero firme, todos enfrentamos momentos de debilidad y a veces el peso de la vida se vuelve demasiado para soportarlo solo. Lo que hiciste no estuvo bien, pero la voluntad de arreglarlo y de cuidar de tu madre, incluso después de todo, muestra que todavía tienes un gran amor por ella. No te pierdas en el arrepentimiento. Usa esta experiencia para fortalecerte y encontrar una manera mejor de seguir adelante. Las palabras de Sida, cargadas de una tranquila sabiduría, tocaron profundamente a Jorge. Sabía que ella tenía razón. El arrepentimiento no podía borrar lo que había hecho, pero podía guiarlo hacia un camino de redención. Le agradeció a Sida con una sinceridad que venía del fondo de su alma, prometiendo que haría todo lo posible para asegurarse de que su madre nunca más pasara por algo así. Sida, viendo la renovada determinación en los ojos de Jorge, le dio un abrazo reconfortante, un gesto de solidaridad que él aceptó con gratitud. En los días que siguieron, Jorge se dedicó por completo al cuidado de doña Marta, ahora con una nueva perspectiva sobre lo que significaba cuidarla. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidido a recorrerlo con más paciencia y compasión. La herencia prometida en la carta ya no tenía el mismo significado para él. El verdadero tesoro, se dio cuenta, era el tiempo que aún tenía con su madre, y estaba dispuesto a valorarlo como nunca antes. La experiencia lo había cambiado profundamente, y estaba decidido a ser el hijo que su madre merecía, alguien que la amara lo suficiente como para enfrentar sus debilidades y crecer a partir de ellas. Las semanas siguientes trajeron una serie de ajustes para Jorge, tanto en la vida práctica como emocionalmente. El reencuentro con su madre había sido un punto de inflexión, obligándolo a confrontar la dura verdad sobre sus acciones y las motivaciones que lo llevaron a casi cometer un error irreparable. Sintiendo el peso de sus decisiones pasadas, Jorge decidió que necesitaba buscar ayuda para entender y lidiar con sus sentimientos de culpa y desesperación. Comenzó a asistir a sesiones de terapia, algo que nunca había considerado antes, pero que ahora veía como una necesidad para su propia supervivencia emocional. En la terapia, Jorge pudo explorar los sentimientos de agotamiento y desesperanza que lo llevaron a abandonar a su madre, y lentamente comenzó a procesar el dolor y la culpa que lo consumían. Aprendió a reconocer las señales de agotamiento y la importancia de pedir ayuda, algo que antes veía como una debilidad, pero que ahora entendía que era una parte vital del cuidado de su madre y de sí mismo. Al mismo tiempo, Jorge decidió dedicarse por completo al cuidado de doña Marta, aceptando plenamente la responsabilidad de la que antes había intentado huir. Ajustó su rutina, aprendiendo a lidiar con los desafíos diarios de la demencia de su madre con más paciencia y comprensión. Cada día presentaba sus propios desafíos, pero Jorge se armó con la determinación de que, sin importar cuán difícil fuera, estaría presente para su madre. Pasó a valorar los pequeños momentos de conexión que aún podían compartir, incluso si eran breves o fugaces, como tesoros que compensaban las dificultades. La fortuna mencionada en la carta, que antes parecía ser la solución a todos sus problemas, perdió completamente su importancia. Con la terapia,
Jorge comenzó a darse cuenta de que su valor no estaba en el dinero que podría tener, sino en las relaciones y en las elecciones que hacía. La herencia, que una vez pareció un premio tentador, ahora era vista solo como un detalle sin relevancia. Lo que realmente importaba para él era asegurarse de que su madre estuviera bien cuidada y de que él pudiera mirarse al espejo sin el peso del arrepentimiento y la culpa. La transformación de Jorge no pasó desapercibida. Sida, que mantenía contacto con él desde el reencuentro con doña Marta, notó el cambio en su comportamiento y actitud. Jorge se había vuelto más abierto, más dispuesto a aceptar ayuda y hablar sobre sus sentimientos, algo que nunca antes había hecho. También comenzó a involucrarse en grupos de apoyo para cuidadores de personas con demencia, donde encontró consuelo y solidaridad al saber que no estaba solo en sus desafíos. Estas conexiones no solo le dieron fuerzas, sino que también lo ayudaron a ver su papel como cuidador bajo una nueva luz, como parte de un viaje de aprendizaje y crecimiento. La vida de Jorge ahora estaba lejos de ser fácil, pero encontró una paz que antes parecía inalcanzable. Cada día que pasaba se redimía un poco más, no solo a los ojos de su madre, sino también a los suyos propios. Todavía tenía momentos de duda y cansancio, pero ahora los enfrentaba con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Y eso, por sí solo, era un tipo de redención que ningún tesoro podría comprar. Doña Marta, aunque continuaba luchando contra los efectos de la demencia, parecía más tranquila junto a Jorge y en sus momentos de lucidez aún podía demostrar el cariño que sentía por él. Jorge, por su parte, aprendió a valorar esos momentos y a aceptar lo que no podía cambiar. El viaje que comenzó bajo la sombra de la culpa y la tentación material, ahora se desplegaba en un camino de amor, aceptación y redención, donde redescubría, día tras día, el verdadero significado de familia y sacrificio. Al final, la prometida herencia nunca se materializó. La fortuna que Jorge había imaginado como una solución a sus problemas resultó ser solo un detalle insignificante ante el profundo aprendizaje que experimentó. El verdadero tesoro que Jorge descubrió no estaba en dinero o bienes, sino en el valor incalculable de las relaciones humanas y en el poder transformador del amor y el cuidado. Con el paso del tiempo, Jorge aceptó plenamente que la vida no le daría respuestas fáciles o recompensas materiales, pero le ofrecía algo mucho más valioso: la oportunidad de reconstruir su vida y redimirse a través de acciones significativas. Al lado de Sida, que se convirtió en una amiga fiel y consejera de confianza, Jorge encontró un apoyo invaluable. Sida no solo lo ayudó a navegar por los desafíos diarios de cuidar a doña Marta, sino que también lo alentó a mantenerse fuerte y resiliente, incluso cuando las circunstancias parecían abrumadoras. La amistad entre Jorge y Sida floreció sobre la base de la comprensión mutua y la experiencia compartida. Empezaron a encontrarse regularmente, y Sida, con su experiencia como enfermera, ofrecía consejos prácticos y un hombro amigo en los momentos difíciles. Su presencia en la vida de Jorge trajo un sentido de comunidad y conexión que él no sabía que necesitaba, pero que ahora valoraba profundamente. Con el paso de los días, Jorge comenzó a ver su vida bajo una nueva luz. Cada pequeño gesto de cuidado con su madre, cada momento de lucidez que ella tenía, se convirtieron en preciosidades que jamás cambiaría por cualquier cantidad de dinero. Aprendió a encontrar alegría en las pequeñas victorias del día a día y a aceptar con serenidad los desafíos que la demencia de su madre presentaba. El arrepentimiento por sus acciones pasadas se transformó en una motivación para ser el mejor hijo y cuidador que podía ser. La vida de Jorge ahora era un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento personal. Redescubrió la importancia del sacrificio, no como una carga a temer, sino como una expresión del amor más profundo que se puede ofrecer a otra persona. Sida, con su paciencia y sabiduría, ayudó a Jorge a entender que la redención no es un destino, sino un proceso que se construye día a día, con cada elección que se hace y cada desafío que se enfrenta. Mientras doña Marta continuaba luchando contra los desafíos de la demencia, Jorge permaneció a su lado, comprometido a cuidar de ella con todo el amor y dedicación que tenía. Sabía que el tiempo que tenían juntos era limitado, pero eso solo aumentaba la intensidad con la que valoraba cada momento. La casa, que antes parecía un lugar de opresión y cansancio, ahora era un espacio de cariño y esperanza. La historia de Jorge no terminó con la obtención de una fortuna material,
sino con la conquista de algo mucho más valioso, la comprensión del verdadero significado de la vida y de las relaciones que cultivamos. Encontró redención no a través del dinero, sino a través del amor y el sacrificio que una vez intentó evitar. Al lado de Sida y con un propósito renovado, Jorge comenzó a reconstruir su vida, ahora más consciente de lo que realmente importa. Al final, lo que quedó fue una vida vivida con intención, guiada por valores profundos y por el compromiso inquebrantable de cuidar de su madre hasta el final. Y en ese camino, Jorge encontró algo que ninguna herencia podría proporcionar: paz interior y la certeza de que estaba en el camino correcto, viviendo una vida que, aunque imperfecta, estaba llena de amor y significado. Si te gustó esta emocionante historia y quieres más contenido como este, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. Comparte con tus amigos y déjanos en los comentarios qué te pareció esta narrativa. Tu participación es fundamental para que sigamos trayendo historias que tocan el corazón. Hasta el próximo video.